bueno, el doctor Gerardo Ortiz Moncada es licenciado en psicología por la UNAM, maestro en neuropsicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en pedagogía por la UNAM, profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional y es actualmente responsable del Centro de Atención a Estudiantes. Es profesor y tutor del programa de maestría y doctorado en psicología de la UNAM. Tiene, en cuanto a su trayectoria, 25 años de experiencia docente, 18 años de experiencia clínica, más de 200 ponencias en eventos nacionales e internacionales, 35 publicaciones, ha dirigido más de 40 tesis, tanto de licenciatura como de maestría. Y bueno, pues ya el título nos deja muchas inquietudes, intereses, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre sistema nervioso central, neuropsicología, funcionamiento cognitivo, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con la interacción en el ámbito familiar, si habría ahí alguna asociación, si esa asociación es recíproca. Bueno, algunas inquietudes que con gusto ahora le damos la palabra al doctor Gerardo Ortiz Moncada para que él nos comparta sus trayectoria, pero sus aplicaciones, su experiencia en la aplicación de este caso. Adelante, de favor, doctor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias primero que nada por la invitación, la oportunidad de platicar con ustedes. Más o menos siguiendo la secuencia de quienes se van registrando, veo muchas caras familiares. Desde luego agradezco, doctora Barragán, por tan amable presentación. Y quisiera comentar un pequeño detalle de preposición en la presentación. El nombre, ahorita lo voy a proyectar, es de la Organización Cerebral de la Atención. Esto es, vamos a hablar efectivamente de la Organización Cerebral de la Atención a los vínculos familiares. Aquí tenemos un pequeño detalle que ustedes verán en el título, que hasta arriba dice TDA, así, nos lo preguntamos. Y la intención un poco, más allá de llegar a un acuerdo, llegar a un consenso, es presentarles un poco de lo que nos pasa en el día a día en la clínica, tanto dentro del servicio que se ofrece de neuropsicología del Centro de Servicios Psicológicos de la facultad, como pues lo que uno va conjuntando en la experiencia clínica de otros espacios. ¿Qué es lo que sucede? Que de alguna manera tenemos el TDA como una cuestión latente, pero que de repente nos tenemos que preguntar quiénes están diagnosticando el TDA. Porque en muchas ocasiones nos llegan muchos niños con TDA porque la mamá lo leyó en internet, porque una vecina le comentó que tenía rasgos parecidos, también porque de repente la maestra de la escuela ya no pudo con el niño, no pudo mantener su atención, y entonces lo primero que hacemos es decirle pues que tiene TDA. Pero también nos hemos encontrado otros casos, y aquí sí quiero ser muy puntual. No se trata de menospreciar el trabajo que desarrollan otras disciplinas, ¿no? Más allá de entrar en la dinámica de esta es mejor, esta sí puede, esta sí diagnostica y esta no, mejor pensemos en cada uno de los casos y situaciones que nos llegan. Y curiosamente, es muy poco probable, y esto es lo que va a empezar a detonar quizá algunos comentarios y que quizá genere algunas dudas, es muy poco probable encontrarse un niño con TDA. De hecho, hay algunos modelos teóricos que dicen que no existe el TDA, pero vamos a platicar sobre ello. Más allá de solamente generar una opinión, tratemos de construirlo de manera conjunta. Si les parece bien a todos, pues voy a presentar propiamente lo que tenía preparado para el día de hoy y lo vamos comentando. Les ruego me indiquen si lo están viendo, si sí se puede ver. Sí se ve, doctor, sí se ve. Ok, muchísimas gracias. Miren, como ya les comentaba un poco de manera general, qué es lo que sucede con esta cuestión del TDA. Primero que nada, siempre nos lo tenemos que preguntar. Y una de las condiciones que de repente tendemos a omitir en la clínica es que si alguien dijo que tiene TDA, le aplicamos pruebas atencionales. Y obviamente una persona con una dificultad atencional
va a salir mal en pruebas atencionales. Pero el hecho de que alguien tenga una dificultad atencional no significa bajo ninguna circunstancia, o por lo menos no en lo inmediato, que tenga un trastorno. Y para efectos de lo que compete en este ciclo, que es propiamente una sesión clínica, hasta abajito le pusimos entre paréntesis análisis de un caso, pero este caso me parece ejemplifica lo que sucede con muchísimos casos que en el día a día nos llegan con condiciones así. Entonces, la presentación tal cual, bueno, pues es el caso X, lo dejé tal cual, ustedes saben, por una cuestión de privacidad, confidencialidad, y aquí hay que destacar de manera muy importante que el centro de servicios cuenta con todos los protocolos necesarios en el cual se solicita y se autoriza que nosotros podamos hacer uso de esta información. Sin embargo, eso no implica que la hagamos pública en términos de la identidad, tanto de los familiares, que son quienes autorizaron por ser un niño menor de edad, como el niño. Pero también hemos de decir que una de las prácticas recurrentes que tenemos en este servicio es también preguntarle al niño, porque no basta con que tengamos un consentimiento informado por parte de los padres si el niño mismo no quiere autorizar, y eso oficialmente se le conoce como asentimiento informado. Entonces, bueno, eso es respecto a los permisos familiares, pero también solicité el permiso de los compañeros residentes, esto es de los estudiantes de la maestría con residencia en neuropsicología clínica, pues para que me permitieran compartir este caso en el cual yo era supervisor. Entonces, de manera muy general, se trata de un niño de 8 años, 6 meses, sexo masculino. En ese momento, fíjense, iba en segundo de primaria y su ocupación tal cual, pues era ser estudiante. El motivo de consulta. Miren, mucho de esto tendrá que ver con el referente teórico del cual nosotros podamos partir. Para muchos el motivo de consulta, pues es eso que nos anuncia la persona. La pregunta aquí es, ¿qué persona es la que nos anuncia el motivo de consulta? En cambio, hay otros modelos, que es un poco en el que tratamos de trabajar, que le llaman la coconstrucción del motivo de consulta. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ver cuál es el acuerdo entre diversos agentes para saber qué es lo que realmente está sucediendo. Y entonces, este pequeño llega con distintas impresiones diagnósticas de distintos especialistas. Ese empieza a ser un dato importante. Iban pues con su médico general, que era el médico de cabecera, vamos, era más bien el pediatra del niño, que decía que tenía pues esta sospecha de que pudiese tener TDA. Pero además tenía toda esta condición de ir también con un neuropediatra, quien decía pues que también tenía TDA. Pero además lo llevaban a un servicio de educación especial por las tardes, a un centro psicopedagógico, para que le apoyaran en su TDA. No quiero hacer la historia demasiado larga, iba por lo menos con otros 5 o 6 especialistas. Entonces imagínense en qué dinámica estaba metido el niño. La mamá del niño, cuando le preguntamos que qué era lo que ella esperaba del servicio, por qué llevaba al niño, simplemente nos dijo pues que salga adelante. Y aquí lo pongo entre comillas, pero a la vez se le preguntaba que qué era esto de salir adelante. Y la señora comentaba, bueno, pues que tenía muchos problemas de conducta y que tenía muchos cambios de humor. Y cuando platicamos con el niño, él decía, pues es que no sé, a mí me llevan con varios doctores, ¿no? Entonces, vean, el niño mismo no estaba enterado de lo que estaba pasando, y aquí lo que podemos observar son como 3 impresiones muy diferentes que de alguna manera nos remiten a repensar eso por lo que ellos van. Y bueno, cuando nos llega un niño con TDA, uno tiene más o menos aprendidos, vislumbrados, identificados ciertos criterios diagnósticos de acuerdo a los manuales que están circulando a la fecha, ¿no? Y también, obviamente, nos referimos a los manuales previos. Entonces, si nosotros platicábamos con el niño, si platicábamos con la mamá, ella reportaba que sí tenía todas estas condiciones de inatención, todas estas condiciones de hiperactividad, todas estas condiciones de impulsividad, que tiene que ver básicamente, entre muchas cosas, dificultad para iniciar una tarea, dificultad para engancharse en la misma, dificultades y cambios de humor, sobre todo cuando había una mayor demanda cognitiva. Si uno lo piensa así, ya de bote pronto, uno bien podría decir, pues sí, tenía TDA, ¿no? No tenemos o no requerimos más allá de solamente corroborarlo. Pero obviamente nuestro trabajo no se reduce a solamente corroborar hipótesis externas, sino que lo que tenemos que hacer realmente es
no descalificar eso que ya se dijo, pero sí partir de cero, y desde la neuropsicología lo que procuramos es hacer una evaluación general de las distintas esferas cognitivas, y en la interacción con el niño, pues podemos además ver otros aspectos tanto familiares como emocionales. Aquí entonces nosotros partimos de un modelo, hay muchos modelos para explicar la atención. Me quiero remitir solamente a uno que es pues bastante básico, bastante sencillo, en el cual nos ponen 4 tipos de atención. Un primer tipo de atención es aquello que conocemos como alerta. Y entonces, aquí empieza lo interesante y a la vez lo complicado de la lectura clínica que podemos hacer de una condición de un niño con problemas atencionales, y cuando digo problemas atencionales, reportados por la familia. Número 1, esta alerta cuenta con distintas fuentes que lo alimentan. La primera es la de corte metabólico. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que ver cuáles son los ritmos y la higiene de sueño. Bueno, me refiero a los ritmos de vida, ¿no? De la vida diaria, y a las condiciones en las cuales cuida su sueño y cuida su alimentación. ¿Qué es lo que encontramos primero? Que si nosotros tenemos un metabolismo trastocado, nuestra alerta y eventualmente los otros tipos de atención que en un momento mencionaré, se empiezan a ver afectados. Quizá a muchos de los presentes en esta sala virtual les ha pasado que si no comen, que si no duermen bien, pues eventualmente a veces no queremos ni que nos hablen, ¿no? Nos genera una serie de dificultades, nos genera una serie de condiciones que pueden ser adversas, pues, para estudiar, para entender algo, en fin. Y entonces, ¿qué es lo que veíamos? Que el niño comía a la hora que quería comer. El niño dormía a la hora que lo dejaban dormir. Y entonces, la primera dificultad que empezamos a notar fue el hecho de que este pequeño no tenía los ritmos necesarios que le dieran cierta estabilidad metabólica. Otra de las fuentes de este tipo de atención es la relevancia del estímulo. ¿Qué significa esto de la relevancia del estímulo? Si los estímulos que se le presentan a los niños en las escuelas y en cualquier otro ámbito no son del todo atractivos, pues obviamente la escuela les va a resultar cansada, les va a resultar abrumadora. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues que el niño tenía una interacción con los videojuegos muy alta, los dejaban ver películas violentas pues porque le gustaban. Y entonces, vean, aquí el problema no es, también hay que aclararlo, no es el hecho de que utilice un dispositivo electrónico o un dispositivo digital. El problema básicamente radica en qué están haciendo los papás en aras de su interacción, que lo dejan tantas horas interactuando con un videojuego. Entonces, insisto, no es lo malo, no es nada malo tener una tableta, es más, ni siquiera se trata de bueno o malo, porque las tabletas pueden tener un buen contenido mediado, ¿no? Nos pueden llevar a generar ciertas habilidades, ciertos recursos, pero aquí más bien tenía que ver con el plano de la interacción social. Es el simple hecho de no puedo ocuparme de él, que ocupe la tableta el tiempo que quiera. Y entonces se la retiraban y el niño pues se enojaba. Y entonces, con toda la estimulación que recibe de una tableta, de los videojuegos, y de repente llegar a una escuela donde todo es plano y monótono, le resultaba complicado. Y la tercera fuente de este primer tipo de atención, que es la alerta, está determinada por planes e intenciones. Y entonces, si desde pequeño no empezamos a promover el desarrollo de ciertos planes, de ciertas intenciones, entonces el niño no logra desarrollar estas capacidades. Un ejemplo de ello puede ser muy básico. ¿Cuántas veces le preguntamos a nuestros hijos qué quieren comer? ¿Cuántas veces en la escuela le preguntan a los niños qué es lo que quiere aprender? Y entonces lo que vamos viendo es que el niño está creciendo supeditado a una regulación unideterminada por parte de los adultos, y el niño del todo no tiene la capacidad de decidir. En cambio, cuando promovemos que los niños tengan los espacios de decisión, lo que empezamos a encontrar es que son niños mucho más autorregulados, ¿no? Después, el segundo tipo de atención que tenemos aquí, que está cubierto, insisto, de manera muy gruesa por temporal, parietal y occipital, tiene que ver con una modalidad, más bien una denominación, que es atención selectiva.
Esto es, nosotros vamos seleccionando aquellos estímulos a los que le ponemos atención, ya sea por su relevancia, su saliencia, pero a la vez se vuelven orientativos. Quiero comentar que probablemente muchos de ustedes lleguen a escuchar otros modelos de atención en el que se habla de la atención musical, la atención emocional, etcétera. Pero al final de cuentas están subordinados a estos tipos de atención que estoy mencionando. Y el tercer tipo de atención es aquel que está encargado, entre otras cosas, de la regulación, de la verificación, pero sobre todo de la posibilidad de mantenerse en un objetivo y que ante diversos cambios se pueda mantener en el objetivo. A eso le llamamos atención sostenida. Estos son los tres grandes tipos de atención que nuestro cerebro, llamémoslo así, aloja o que puede procesar. Insisto, puede haber otros modelos que agreguen otros, ¿no? Pero de repente nos queda aquí el signo de interrogación de ¿y qué pasó con el cuarto tipo de atención? Ya un autor clásico para muchos, conocido o referido por algunos como el padre de la neuropsicología, me estoy refiriendo a Luria. Luria plantea un cuarto tipo de atención y a esto le llama atención civilizada. ¿Y qué es esto de la atención civilizada? Pues no es más que una connotación que tiene que ver con lo que ellos llamaban la actividad extracortical. Eso que no sucede en la inmediatez del cerebro, pero que sucede en la interacción de las personas y que en esa interacción lo que vamos encontrando es que se va tejiendo la fuente del contenido psicológico. ¿Qué significa esto de la fuente del contenido? Para ellos, una premisa básica es que el desarrollo de las funciones y de los procesos psicológicos encuentra su base material en el sistema nervioso, pero la fuente de su contenido, eso con lo que opera, se genera en la experiencia histórico-cultural. Y eso es algo, insisto, que no hay que perder de vista, porque no se trata de dicotomías entre lo biológico y lo social, sino se trata de pensar lo psicológico como una dimensión que aloja estas dos condiciones. Y entonces, ¿cuál es este cuarto tipo de atención? Ya les decía, la atención civilizada, que entre otras cosas está determinada por el tipo de demanda que tiene el sujeto en su medio. Y entonces, si la demanda del niño es estar viendo videojuegos, películas violentas, altas horas de la noche, poca higiene de sueño, poca regulación en los ritmos y horarios de alimentación, más otras cosas, ahí ya empieza el problema. Y quizá habría que ver si dentro de nuestra audiencia hay algún terapeuta sistémico podrá identificar muy bien esta noción que es la de el paciente identificado. En realidad, el niño es más bien el resultado, o lo que está presentando el niño es el resultado de una serie de interacciones que no están determinadas por una condición meramente cerebral, sino cómo este cuarto tipo de atención, esta atención civilizada, realmente está sosteniendo o nutriendo las otras tres. Si no existen buenas prácticas, buenos hábitos, entonces el niño no puede lograr desarrollar estas funciones, ¿no? Ahora bien, regresando de manera específica al caso, pues lo que se aplicó fue una prueba que para algunos quizás sea conocida, que es la evaluación neuropsicológica infantil, que nos permite tener un primer panorama, un primer acercamiento bastante amplio de las cosas. Pero existe también un modelo que ahí en la facultad el doctor Felipe Cruz ha promovido, me parece que de manera bastante exitosa entre los estudiantes, que es el de la evaluación por tareas neuropsicológicamente orientadas. Y esto tiene que ver con la capacidad de observar y de analizar más allá de la inmediatez de la prueba, ir jerarquizando algunos niveles de dificultad de las pruebas y ver qué tanto accede. Y aquí, miren, se puede suscitar a muchos debates. No perdamos de vista que los alcances psicométricos y clinimétricos de las pruebas pueden ser muy buenos y pueden ser muy poderosos, pero hay ocasiones en que la particularidad del sujeto rebasa esas condiciones. Entonces, las pruebas nos permiten tener una lectura objetiva, hasta donde el término alcance, eventualmente imparcial, pero insisto, hay cosas que no pasan ahí. Y entonces me quiero remitir específicamente a la interacción con el menor. Y lo que sucedió fue un tanto interesante. De entrada, el niño era bastante atento, era bastante educado, tenía muy buenos modales. En la entrevista, en la interacción que tuvimos con los papás, el niño estaba quieto, sonriendo, voltaba para un lado,
se nos quedaba viendo, de repente quería como reclamar, porque si ustedes lo piensan, en muchas ocasiones, sin querer, los procesos terapéuticos pudieran convertirse en espacio de reclamo, ¿no? Y entonces son los adultos hablando del niño, pero difícilmente preguntándole al niño desde su ser niño, desde su hacer como niño. Y entonces, este pequeño lo que nos daba cuenta es que en diversos espacios efectivamente cumplía con todos los criterios diagnósticos. Y esos espacios eran la casa y la escuela. Pero en la consulta no sucedía nada de eso. Entonces, nos tendríamos que preguntar, ¿por qué un trastorno que al final de cuentas se piensa tiene un correlato orgánico, un correlato neurobiológico, por qué el niño sí logra comportarse durante 30, 40, 50 minutos, una hora que dure la sesión? ¿Por qué el niño puede estar quieto, interactuando y haciendo las cosas que se le piden? Una, porque al niño le resultaban como retos mentales, ¿no? Más o menos así los refería. Otra, porque se entretenía. Él decía, es que me gusta porque hoy no voy a la escuela, ¿no? Hoy me puedo poner a jugar a otras cosas, que era pues propiamente las condiciones de la evaluación. Y un día que una de las personas que estaba llevando el caso, me refiero a los residentes de la maestría, me avisó que no podía ir. Entonces yo le comenté pues que no había problema, yo entraba junto con el otro compañero a terminar lo que faltaba de la evaluación. Él iba caminando y mientras se dirigía hacia el cubículo, que él ya sabía dónde era, algo le pregunté, no recuerdo qué, y él volteó, y en el momento de querer voltear y regresarse, nos dimos cuenta que no podía marchar hacia atrás, tenía muchas dificultades para marchar hacia atrás. Entonces empezamos la sesión de ese momento, suspendiendo aquello que ya teníamos planeado, y nos empezamos a centrar en otras condiciones que ya nos habían llamado la atención, y aquí voy aclarando. Tenía muchas dificultades con la resta y tenía muchas dificultades con la división, pero no tenía ninguna dificultad ni con la suma ni con la multiplicación. Perdón, no sé si lo dije bien. Con resta y división tenía problemas, con suma y multiplicación no tenía problemas. Si ustedes lo piensan en un orden jerárquico, nos enseñan suma, después resta, después multiplicación y división. Entonces nos tenemos que preguntar cognitivamente qué es lo que tenemos como aspecto de similitud entre la suma y la multiplicación, pues que son formas de adición que de alguna manera requieren cierto tipo de pensamiento directo. Mientras que en el caso de la resta y la división es otra la condición, lo que se requiere pues es un trabajo de un orden inverso. Y entonces nos detuvimos a ver cómo estaba en memoria de dígitos y de manera directa no tenía ningún problema, pero de manera inversa empezaba a tener distintas dificultades. Y entonces hicimos un ejercicio que es sumamente sencillo, todos lo podrán apreciar, que es simplemente mover los dedos en una condición de digitación, pero cuando le pedimos que contara los dedos, podía avanzar del pulgar al índice, al medio, al anular y al meñique, contando muy bien, 1, 2, 3, 4. Pero cuando se le pedía que lo hiciera de manera inversa, no podía. A lo que quiero llegar y de manera abreviada, empezamos a aplicar una serie de tareas desde esta perspectiva, las cuales nos pudieran dar cierta luz en torno a la manera en que podía planear y organizar distintos aspectos, no solo motores, sino ideacional, de manera inversa. ¿Podía decir los días de la semana en orden directo? Sí. ¿De manera inversa? No. ¿Los números en orden directo? Sí. ¿De manera inversa? No. Y podía hacer multiplicaciones muy complejas, ¿no? Pero no accedía a las divisiones. Y entonces, de manera muy general, la dificultad que estaba presentando este menor era sobre todo en la construcción de planes que tuvieran que ver con esto que está aquí marcado en negritas, que es la organización cinético-secuencial. Esa posibilidad de planear y llevar los elementos de un paso al otro se le dificultaban. Pero lo interesante es que no solo era, perdón, más bien no era en el orden directo, sino era sobre todo en el orden inverso. ¿A qué quiero llegar? Y algunos de ustedes ya lo estarán pensando, que eventualmente pues el diagnóstico más apropiado no era el de TDA. ¿Por qué presentaba entonces todo lo otro? Porque ante esa dificultad de poder generar planes, de poder programar, de poder organizar, poder secuenciar, cuando se le pide que haga una u otra cosa, pues el niño simplemente se perdía. Y aquí lo que podemos ver dentro de estos puntajes, por ejemplo, es que tiene un nivel promedio bajo, pero aún así
el hecho de que estuviera bajo no significaba que tuviera necesariamente una condición clínica. Sin embargo, aquí, en estos otros sectores, que es donde me quiero detener, tenía problemas con la cancelación de letras, tenía problemas con la fluidez verbal, tenía problemas con la generación y la planeación de algunos diseños, ¿no? Y entonces lo que podemos encontrar es que si bien tenía un compromiso a nivel atencional, aquí vamos aclarando varias cosas. Una, ya les decía que propiamente no se le pudo diagnosticar un trastorno. Número dos, más que un déficit atencional, lo que él tenía era un superávit atencional. Les comentaba al inicio, estaba sonriendo, volteaba para un lado, volteaba para el otro, pero lograba mantener muy bien su atención. ¿Qué es lo que pasaba? Que él estaba sumamente acostumbrado a una sobreestimulación en la cual él tenía que manipular mucha información en un solo momento y entonces eso eventualmente, digamos, le iba complicando todas las demás tareas. Entonces, vean, no tenía un trastorno, no tenía un déficit, sino un superávit. Pero además lo que podemos ver y que se pudo trabajar durante la intervención individual por parte de los residentes y una serie de charlas familiares por parte del supervisor, me estoy refiriendo a mí, platicábamos con los papás y miren, aquí voy a hacer la pausa sobre los vínculos familiares. Este niño llega remitido por otra institución y a la mamá le dicen, mire, si usted quiere llegar con el doctor Gerardo, él está los martes y jueves en el Centro de Servicios Psicológicos, ya me habían hablado a mí para, pues, autorizar que le pudiera dar mi número de celular, y de repente la señora llegó por ahí de las 10:30 y en ese momento estaba esperando atención. Y le comenté, oiga señora, pero no le dijeron que primero hablara o mandara un mensaje para que pudiéramos concertar una cita. Sí, pero me dijeron que como tú estabas aquí martes y jueves, pues de una vez aproveché para venir. Le digo, sí, pero es que ahorita estamos en otra actividad, etcétera, etcétera. ¿Qué estarán ustedes imaginando? Pues que la señora era quien tenía toda la impulsividad, ¿no? Si bien es cierto que tenía una necesidad de querer atender a su hijo, siempre nos tenemos que preguntar, ¿por qué van con tantos especialistas? ¿Cuál es la necesidad de que no solo uno, sino que 6, 7 confirmen más o menos lo mismo? Y entonces, la señora, muy amable, hay que decirlo, muy, muy amable, luego de comentarle durante 5 o 10 minutos en qué consistía el servicio y cómo podíamos trabajar y qué tenía que hacer para concertar una cita, de repente muy amable, se despidió, me abrazó, me dijo muchas gracias. Una señora así, muy entregada, digamos, pero quizá con muy pocas habilidades para esto que algunos llaman los filtros sociales. Pocas veces apareció el papá, ¿no? Algunos le llaman esta figura satelital. Y cuando lográbamos platicar con ellos, lo que nos comentaban es todo esto que ya les venía mencionando. No había pautas de regulación directa. En alguna ocasión el niño intentó pegarle a la mamá. Ella, en lugar de generar pues algún tipo de corrección al respecto, lo que hizo fue ponerse a llorar. Entonces, pues el niño tenía conductas cada vez más disruptivas. Pero insisto, nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando en el seno familiar como para que solamente ahí suceda de manera diferente en la escuela y de manera totalmente diferente en la clínica. Y entonces platicábamos con ellos y estaban en una condición que aquí quizá también esto cause mucho ruido, pero ellos parten de la lógica de hable con sus hijos. Ok, y yo le decía, pero ¿qué significa hablar con los hijos? Porque hablar con los hijos puede ser explicarles, hablar con los hijos puede ser negociar, hablar con los hijos también puede ser no hacer nada, ¿no? Esto es, ¿cuántas veces no nos ha tocado escuchar esta situación de, eh, ya cálmate, te voy a dar, ¿no? Y entonces están amenazando con el castigo y pues el niño sigue por allá y por acá explorando y conociendo el mundo, mientras nosotros somos los que no establecemos realmente la regularidad de los esquemas de referencia de sí mismo con respecto al medio. Entonces, muchas veces nos toca, y esta no fue la excepción, que esta familia nos decía, es que así salió. Y yo les decía, bueno, a ver, ¿cómo es esta idea de que así salió? O sea, realmente hay una serie de conductas innatas que determinan que hay un TDA de por medio. Habrá quien diga que sí, porque se han estudiado los posibles componentes genéticos, pero también hace falta mucho del estudio en torno
a cómo se van dando esas pautas de interacción heredadas, que no necesariamente obedecen al marco de la genética. Y entonces se trabajó con la familia, específicamente con el niño durante 32 sesiones, y con los padres, realmente hay que decirlo así, casi que había que pescarlos. Porque a pesar de que acordáramos una cita, para quienes ubican el centro de servicios psicológicos, llegaban a la sala de espera, pasaba el niño, les decía, pueden pasar, déjeme tantito, nada más voy a ir a pagar, por ejemplo. Y ya no regresaban, ¿no? Entonces ahí está identificada pues esta idea de que desde el esquema de ellos, al niño era el que le pasaba algo, no a ellos. Y ellos no querían platicar hasta que eventualmente accedieron. Pudimos tener algunas sesiones en las cuales lo que se trabajaba con ellos era, pues sobre todo, el esquema de regularidad que podían tener con el niño. ¿A qué voy con esto? Miren, en muchas ocasiones, cuando se enfrenta uno a estos casos en los cuales nos dicen que el niño tiene TDA, no significa que durante la terapia no vayamos a hacer nada, no, al contrario, les generamos estrategias de orientación, ciertas habilidades, pero sobre todo abrimos un espacio de confort donde el niño pueda generar y hacer eso que de repente quiere hacer y que no se le permite, ¿no? Y entonces eso tiene que ver no solo con la autorregulación, sino con la toma de conciencia de sí y eventualmente con la capacidad de darle direccionalidad a toda su esfera psíquica. Pero lo que más se trabaja es precisamente con los papás. Aprender a regular, aprender a tener ciertos ritmos. Y algunos ejemplos muy simples son orientarlos en términos a los días de la semana, ¿no? Establecer rutinas. Y les decíamos, miren, los lunes van ustedes a hacer una cosa muy definida. ¿Cuál puede ser? Pues a lo mejor preparar una gelatina que no quita mucho tiempo ni es muy complicado. Y esa gelatina va a ser la de todos los lunes, lunes de gelatina. Los martes van a ver una película y todos los martes van a ser martes de película. Estoy solamente poniendo algunos ejemplos al aire, ¿no? Bien podrían poner otro sistema u otro esquema de regularidades, pero lo importante es que el niño ubique los días en los que vive, las rutinas con las que vive, y cuál es el resultado, que el niño eventualmente empieza a mostrar ciertos cambios. Pero quiero ser muy enfático en esto, el trabajo con los papás es fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Nosotros no tenemos ni la capacidad, ni la facultad, ni la intención de decirle, ya no vaya con tal o cual especialista. Lo que se les dejó de tarea es que mejor le preguntaran al especialista cuál era el alcance y la necesidad de que estuvieran yendo si ya iban con todos los demás especialistas. El resultado es que varios especialistas ya les habían dicho que no era necesario que fueran con todos. Entonces, ahí fue la situación de empezar a reducir. E insisto, ahí nos orientamos mucho del doctor Gilberto Limón, que nos estuvo apoyando, pues sobre todo para generar estas directrices desde algunos esquemas de la terapia familiar. Y bueno, la intervención en sí misma, en lugar de pensar solamente en el TDA, lo que realmente procuramos trabajar con él fue la reorganización funcional de este mecanismo que ya les mencionaba, de organización cinético-secuencial, sobre todo en las capacidades inversas, para que de manera directa o indirecta pudiera favorecer la organización, la planeación, la inhibición y sobre todo la reversibilidad, que era donde más problemas tenía. Aquí me quiero detener una vez más y comentar la dificultad por la que llegó, que era un trastorno por déficit de atención, realmente no lo tenía presente, a pesar de que tenía o que cubría todos los criterios diagnósticos. ¿Qué es lo que requeríamos? Observarlo. Y fue algo, si quieren ustedes, muy casual, muy fortuito o como se pueda pensar, pero el hecho de que cuando le llamamos por su nombre para que nos contestara algo mientras caminábamos hacia el cubículo y él quisiera regresarse hacia atrás y no poder, fue el indicador, fue la pauta, ¿no? Que nos dio para darnos cuenta de algo que además ya veníamos hipotetizando, sus dificultades para poder organizar, pero en esta condición cinético-secuencial. El programa estuvo centrado, como ya les comentaba, en el desarrollo de estas habilidades relacionadas a estos mecanismos, y entonces se trabajó mucho de manera contundente con el trabajo directo,
del pensamiento directo, generar planes, generar actos motores, y después ya se pudo empezar a trabajar con el orden inverso, con la reversibilidad. ¿Qué era, insisto, lo benéfico de este pequeño? Él estaba muy dispuesto a las tareas dentro de la clínica. Entonces, no pierdan de vista que si un niño puede en un escenario, el que sea, entonces puede en los otros. ¿Qué es lo que está viéndose trastocado? Pues la dinámica de interacción. Y ojo, no significa que la escuela esté mal, no estamos diciendo eso, sino que de alguna manera los hábitos que estaba teniendo en casa de repente rebasaban la interacción que podía tener. Aquí debo de comentar otro detalle importante. Él a sus 8 años y medio tenía papás añosos. Ya los papás pues estaban un poco avanzados en edad y pues siempre con esta intención de regularlo desde el ser adulto. Entonces, vivía con adultos, convivía con adultos, visitaba adultos y cuando estaba en la escuela pues no tenía como la pauta de interacción para saber regularse con otros niños. Y ahí venía esta condición también de desbordarse, ¿no? Y de manera secundaria, una vez centrándonos en el desarrollo de los mecanismos cinéticos secuenciales, entonces lo que procuramos hacer pues, fue la facilitación de los procesos atencionales. Básicamente en esto que ya les comentaba hace rato, de estos distintos tipos de atención, el primero, pues mejorar todos sus sistemas de alerta a partir de distintos ritmos y obviamente de distintas tareas. Trabajar atención selectiva, atención dividida, la orientación a partir de ella y poder mantenerse no solo con un foco atencional, sino con distintos focos atencionales. Y a partir de ello, bueno, pues la idea fue irle generando algunas reglas. E insisto, no porque tuviera alguna dificultad atencional, ya podemos pensar que tiene un trastorno por déficit de atención. Hay que ser muy claros y hay que saber distinguir que una cosa es la dificultad por la demanda, porque es parte de su propio desarrollo, y otra es pensar que definitivamente tiene un trastorno. Y ya a partir de ello, lo que se trabajó de manera como más amplia e insertada en su vida diaria, pues eran los procesos de planeación y autorregulación. Mucho de esto fue a través del lenguaje. Desafortunadamente, insisto, si bien los papás tenían toda la intención de trabajar con el menor, la realidad es que muchas de las condiciones en las que se encontraba no le permitían o no le favorecían del todo esta planeación o esta regulación externa. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? A través de su propio lenguaje. Muchos de ustedes seguramente habrán oído hablar de esto que le llaman el lenguaje egocéntrico, y habría que discutir si realmente el niño está en una condición de lenguaje egocéntrico o más bien está desarrollando otra de las funciones del lenguaje, que es la de la regulación de la conducta. Entonces, mucho de lo que se trabajaba con el niño era que estuviera hablando, que estuviera verbalizando sobre las cosas que él iba trabajando, y eso eventualmente le dio muchos resultados porque se dio cuenta que también en diversos escenarios, diversas situaciones, no podía estar verbalizando. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Iba pensando verbalmente muchas de las cosas que tenía que ejecutar, y aunque en un primer momento fuera desplegado y fuera tardado, con la interacción con los maestros, se les podía comentar qué sucedía. Y aquí debo de comentar que si bien la intención es que pudiéramos tener una evaluación post, también quiero mencionar que lo comentaba yo como una de las intenciones de la presentación de este caso, que en muchas ocasiones hablamos de los casos exitosos, ¿no? Pero de repente también hay una serie de casos que son quizá demasiado cotidianos y demasiado comunes, en los cuales ya no logramos hacer todo el proceso. Simplemente los padres comentaron que ya no era necesario, ¿no? Si bien hubieron una serie de cambios familiares que ellos anunciaban, logramos observar en el menor muchísimos cambios. Piensen ustedes, 32 sesiones, no era una cosa menor. Durante todo ese tiempo, el pequeño mantuvo esa muestra que les decía hace un instante. Muy buenos modales, se lograba regular, se lograba mantener ahí, y el trabajo en realidad difícil o complejo fue que los papás se dieran cuenta que requerían otros mecanismos u otras formas de interacción. Entonces, ¿cómo es lo que se genera como parte de un seguimiento? Bueno, en algunas ocasiones, a pesar de que empiezan a ya no ir, se van generando una serie de directrices, y a pesar de que los papás comentaron que ya no era necesario tener otra evaluación, sí se les dieron
se les dio un listado bastante amplio de sugerencias que tenían que llevar a la escuela, que tenían que mantener con otros terapeutas, y en casi todas, a pesar de que fuera para la esfera escolar o que fuera para otro nivel clínico, siempre el énfasis estuvo en la interacción. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no generamos hábitos, no generamos estructuras, no tenemos prácticas culturales que les permitan a ellos enriquecer estos procesos atencionales, no tenemos una demanda atencional clara, pues entonces el niño simplemente se nos pierde, ¿no? Y esto es lo que sucedía. Y entonces, más allá de tener una evaluación única, pensemos que si bien para efectos, vamos a llamarlo así, clínico-metodológicos, es conveniente siempre tener un pre y un post, la realidad es que partimos de un principio de una evaluación dinámica. ¿Qué significa esto? En el día a día se tiene que ir haciendo la valoración de los avances y también de los tropiezos que se van teniendo. ¿Cuál es otra parte del seguimiento? Pues esta poca interacción, pero que se pudo mantener con la escuela, para saber cómo estaban dándole continuidad, y el resultado pues es que el niño ya tenía en estos términos escolares un mejor rendimiento, ¿no? Y lo otro, que insisto, fue lo más difícil y lo más complicado, establecer la claridad de los alcances de la dinámica familiar. Cómo ellos como papás se piensan ante el hijo y cómo el hijo se piensa como parte de un núcleo familiar. Esa parte fue impresionantemente compleja, porque si bien, insisto, la neuropsicología podría centrarse no solo en el diseño de modelos de organización cerebral, sino en su implementación dentro de espacios clínicos, aquí lo importante es tener una mirada psicológica general y poder interactuar pues desde nuestro hacer como psicólogos, contemplando distintas estrategias y recursos que de repente escapan a nuestra inmediatez. Y bueno, básicamente eso sería todo. Y pues, si les parece bien, abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Perdón, doctora Barragán, tiene desactivado su audio. Ay, perdone. Muchas gracias, Liz. Una disculpa a todos. Bueno, le compartí al doctor Gerardo Ortiz que en nuestro público, nuestra audiencia, nos está sobre todo compartiendo felicitaciones al caso que hoy nos compartes, doctor, que como bien nos señalas, es un reto que todos atravesamos en el manejo de casos, ¿verdad? En donde hay que también atender estas situaciones en donde no se tiene esta disposición o esta colaboración por parte de todos quienes participan de la situación del caso, de los elementos que están integrados y que necesitamos atender como profesionales. Y bueno, hay felicitaciones, los retos del caso también nos los están subrayando, que están pues reconociendo también el enriquecimiento que están teniendo de este caso. Entonces, bueno, pues antes que nada agradecerte, doctor, la selección que hiciste del caso que nos traes hoy en día. Y bueno, ahora sí, algunos de los comentarios que nos gustaría que compartas con nuestra audiencia, doctor, se refieren, nos dicen, trabajo en un centro de adicciones, llegan muchos chicos con esta supuesta enfermedad diagnosticada por los padres, como nos comentabas en este caso. ¿Cómo puedo referir a estos chicos? Y si les podemos facilitar números o algunos contactos para la referencia, doctor. Sí, miren, lo primero es pensar en la situación misma. Si estamos pensando, por ejemplo, voy a poner solamente una situación ahí hipotética y que algún tiempo la trabajamos, nos llegaban muchos jóvenes clasificados dentro del esquema de alto riesgo de consumo de sustancias, que algunos de ustedes sabrán que básicamente es que ya hayan consumido alguna ocasión en su vida,
que familiares la consuman, que amigos consuman o que estén en una zona epidemiológicamente identificada como de riesgo, ¿no? Entonces, hay muchísimos. Pero lo que nos tenemos que preguntar es qué hace que una persona llegue como hábito social a el consumo de sustancias. Dicho de otra manera, no quiero antropologizar la psicología, pero de repente si nos salimos un poquito del esquema de lo inmediato y lo individual del sujeto, nos damos cuenta que hay una serie de condiciones aledañas. ¿Qué sucede en este caso? Nos ha tocado revisar algunos estudios, algunos trabajos y ha habido algunas tesis interesantes, por ejemplo, ahí de la facultad, en la cual se pone en duda qué tanto, por ejemplo, el consumo de sustancias puede generar esto que conocemos como déficit atencional y alteraciones o compromiso de las funciones ejecutivas, o qué tanto más bien la función ejecutiva no se había desarrollado de manera adecuada y cuando se encontraron con el camino del consumo de sustancias, hacia allá se fueron. Quizá es un problema no resoluble en lo inmediato, porque lo que uno tiene que hacer es atender lo que está, pero de alguna manera ya nos muestra que hay una serie de ámbitos que iban de alguna manera prefigurando esto que les decía, la atención civilizada. Esto es, el tipo de demanda atencional se orientaba hacia otras cosas. Respecto ya de manera precisa a la canalización y orientación, miren, hay muchísimos lugares, hay muchísimos centros, específicamente con toda la coordinación de los centros de la facultad, ustedes pueden recurrir a ellos. Hay muchísimos especialistas en todas las áreas y en algunas ocasiones buscamos, o más bien en muchas de las ocasiones buscamos la interacción entre unos con los otros. A veces es difícil por los horarios, etcétera, pero de repente estamos refiriendo o remitiendo los casos. Hace rato yo les comentaba, por ejemplo, del doctor Gilberto Limón. En aquel entonces él estaba lleno de pacientes, pero una persona muy amable, siempre me fue dando como una serie de directrices y consejos para poder trabajar con algunos casos. Hemos tenido otros casos de aparente TDA que tiene que ver mucho más con toma de decisiones y con conocimiento y referencia de sí mismo, ¿no? Y aquí dedico pues el reconocimiento a la maestra Irma Saldívar, que en ese sentido nos apoyaba muchísimo para poder tratar con algunos casos al respecto. En fin, hacíamos un trabajo inter, multi y transdisciplinario. Entonces, de manera rápida y general, la recomendación es esa, ¿no? Remitirse a los teléfonos, no sé si ahorita la coordinación de centros nos pudiera apoyar con ello, donde pues con gusto se les puede dar una orientación y eventualmente tomar la decisión de si es el espacio más adecuado, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Claro que sí, vamos a incluir la verdad en el chat para que ahí tengan todos el acceso a esta información que nos compartes. Hay algunas preguntas que vamos a integrar que tienen que ver con el mismo cuestionamiento, que si el caso estaba recibiendo algún medicamento y qué pasa con estos casos en donde niños que tienen este diagnóstico erróneo de TDA, ¿verdad? Y los medican, doctor. ¿Qué nos compartes al respecto? Miren, una de las dificultades que a mí me ha tocado comentar en estos foros, y lo digo sinceramente, es que nosotros difícilmente podemos llevar como un listado que nos permita tener como el detalle, porque nosotros recibimos desde neonatos de alto riesgo que hayan tenido alguna dificultad y hacemos diagnóstico neuroquinesiológico hasta personas de la tercera edad, sobre todo pues con algún cuadro demencial. Esto lo comento porque lo que voy a platicar se basa en la experiencia clínica. No tiene que ver necesariamente con un estadístico que yo les pueda ofrecer. Tuvimos un caso así interesante. La mamá llega llorando con la neuropediatra y está llorando amargamente pues porque no sabe qué hacer con su hijo. En eso va pasando otra doctora y le dice, dale algo a la mamita para que pues el niño esté tranquilo y la señora ya no llore. Nunca vieron al niño. Entonces la mamá corrió. Dijo, bueno, una cosa es que yo esté llorando y otra cosa es que vaya yo a medicar a mi hijo nada más porque sí. Desafortunadamente nos tocan varios casos así, ¿no? Que uno se pregunta. Veía también más o menos en el chat quién es el especialista para el diagnóstico. Siempre es recomendable el trabajo conjunto entre un neuropediatra y un neuropsicólogo. Ahora, también debo de decir, hay psicólogos educativos, psicólogos clínicos muy bien formados en todo esto, ¿no?
pero de alguna manera nosotros la comprensión de ciertos mecanismos cerebrales pues nos ayuda y nos orienta muchísimo para ello, ¿no? Entonces, regresando a esta situación del medicamento, ustedes saben que cualquier medicamento, sobre todo que tenga que ver con una condición cerebral, bueno, más bien busca generar cambios. ¿Qué pasa cuando se deja de consumir? Pues que muy probablemente se regrese a lo anterior. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, ¿le debo dejar de dar el medicamento? Siempre les decimos no. Vayan, más bien lo importante sería buscar una segunda y de repente hasta una tercera opinión y a partir de ello ya generar un criterio. Hay neurólogos excelentes que van haciendo el retiro del medicamento gradual. No les dicen, no, mire, de un día al otro. Un buen neurólogo lo sabe, que tiene que ver con el peso, la talla corporal del sujeto y eventualmente van retirando el medicamento. De repente hay cosas muy finas, ¿no? De hacer polvito la pastilla y dividirlo en 3, en fin, y van siendo muy meticulosos con la dosificación. Ningún medicamento se debe retirar de manera súbita y menos por una decisión no informada. A veces el medicamento puede ser de ayuda, pero sobre todo en una condición de una sintomatología, voy a decirlo así, de la inmediatez. Al momento me tranquilizan, pero cuando empezamos a tener interacciones con las escuelas, en muchas ocasiones nos refieren que el niño ya está lento, ya está tranquilo, ya no da lata, ya está bien. Y entonces lo que nos estamos dando cuenta es que el problema en realidad era una queja del adulto, no que el niño tuviera algo. Y ese es el problema. Tenemos un mundo bastante adultocéntrico en el cual los adultos somos los que marcamos la pauta del comportamiento de todos los demás, pero no nos damos cuenta que somos la pauta de orientación para la construcción de esas pautas. Y entonces, pues se han venido sucediendo una serie de fenómenos sociales muy interesantes, pero que de repente también son impactantes. ¿Cuáles son estos? La información masiva. Los niños tienen acceso a muchísimas cosas, pero también el sedentarismo. A todos nos ha pasado que cuando tenemos una clase de 3 o 4 horas, ¿no? Cuando llega a ver de esas, a la hora y media ya nos estamos moviendo, ya nos queremos parar, pasa la mosca y todos se voltean. Es una condición natural que requerimos estarnos moviendo, requerimos estar ejercitándonos y ahora, por ejemplo, le llaman las pausas activas. Entonces, bueno, de manera precisa para esto del medicamento, no hay que retirarlo, pero sí hay que recurrir por lo menos a 2 o 3 opiniones y sobre todo, pues hay que ser muy buenos observadores de lo que pasa con nuestros hijos, porque hay gente que lo retira y ven el efecto inverso o potencializado, ¿no? Ok, gracias, doctor. ¿Este caso en específico estaba recibiendo medicamento? Ah, es cierto, sí, muchas gracias. Sí, en un inicio, pero no se lo daban de manera rutinaria. Como les comentaba, el problema que estaba enfrentando este pequeño era la construcción de rutinas y hábitos en el ser constante en todo. Para cuando llegó con nosotros, el niño en realidad ya tenía más o menos año y medio, 2 años que ya no consumía nada, ¿no? Pero eso era también lo interesante porque, fíjense, lo seguían llevando con los especialistas para que los especialistas le dijeran, ya no venga señora, ya no, ¿no? No, pero es que quiero que lo vea y que me diga, vamos, era una buena persona, sin lugar a dudas, una madre preocupada, pero que de repente en una sociedad que patologiza todo, pues tiende a exagerar muchas cosas. Ahora, quisiera hacer también un comentario al margen de esto. El niño estaba diagnosticado con TDA más o menos desde los 5 años, y ahí también hay un problema de conocimiento de los mecanismos cerebrales. Nosotros vamos desarrollando, ya está ahí, pero me refiero a desarrollar en términos de enriquecer y hacer funcional un sistema que se conoce como frontotalámico, que de manera adecuada empieza a operar más o menos hacia los 7 años y hasta los 8 ya está como en una condición biológicamente óptima para poder trabajar. Hasta ese momento, más la experiencia histórico-cultural que vaya teniendo el menor, es que podemos de alguna manera encontrar esta posibilidad de sostener su atención, mantener los objetivos y que ante determinados estímulos alternos pueda regresar o mantenerse en la tarea hasta los 8 años. Y la pregunta latente es, ¿por qué tenemos tantos niños diagnosticados con TDA de 4, 5, 6 años? ¿No? Entonces, lo que tenemos que apostar, y yo insisto mucho en eso, no es que no haya dificultades atencionales, no es que no haya problemas en el desarrollo de la atención,
pero tanto como circunscribirlo a un trastorno, muy probablemente, perdón, pero es un error epistemológico, metodológico, teórico, conceptual, clínico enorme. Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues informarnos mucho más al respecto de esto, sin perder de vista, insisto, la conjunción entre mecanismos cerebrales y relaciones sociales. Ok, gracias, doctor. Nos preguntan, y bueno, en relación a lo que nos acabas de comentar, ¿cuál sería tu sugerencia respecto a qué evaluaciones o para establecer el criterio diagnóstico son las que tú nos estarías sugiriendo? Miren, ahí lo primero que uno tiene que hacer de principio es una buena historia clínica. Eso es fundamental en todo el trabajo psicológico. Y que esta historia clínica de alguna manera contemple los planos de interacción en los que se encuentra el niño. Si nosotros tenemos un machote de entrevista en el cual solamente preguntamos por el niño, pues obviamente el niño va a seguir siendo el paciente identificado toda la vida, porque el niño es el reflejo o la proyección de todo lo otro que está sucediendo. Pero cuando vamos analizando las pautas de interacción, algunos terapeutas que quizás estén ahorita conectados lo saben, cuando se les pregunta, oiga, ¿y usted cómo castiga a su hijo? ¿Lo castiga? ¿Sí o no? ¿Y cómo le hace? Y ahí ya vemos pautas de interacción. Oiga, ¿y si el niño no quiere comer, usted qué hace? Les comentaba yo hace rato, sí, hay que hablar con los niños, desde luego. ¿Que hay que pegarles? Desde luego que no. Pero ¿cuál es el nivel de la plática que se tiene con ellos? Entonces, lo que vamos viendo en muchas entrevistas es que la gente no habla. Y hay ocasiones en las que uno tiene que decir, mira, mijo, esto no es negociable, lo tienes que hacer y te voy a explicar por qué. Y una de esas es comer, ¿no? Pero obviamente con ritmos. Esto es, nos han tocado, por ejemplo, muchos niños que en el recreo comen muchísimo, de repente se desbordan, llegan a la casa y no quieren comer y no les dan de comer y ya tiene hambre a las 4 le dan, otro día a las 2, etc. Entonces, primer instrumento fundamental que creo que todos los terapeutas tenemos es la construcción de una buena historia clínica a través de una buena entrevista. Y que no tiene que ser solamente un paso de un momento. Si yo tengo dudas a la segunda, tercera sesión, pues rehago la entrevista. La intención es reformular constantemente. Y ya lo otro tiene que ver, saben, sobre todo con la manera en la que cada uno de ustedes va teniendo la capacidad de conocer ciertas pruebas. Hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, con el WISC, y la gente dice, no, es que el WISC no está diseñada para eso. No, no está diseñada para eso, pero nos permite tener una lectura más o menos general, porque si ustedes revisan en la literatura, el WISC pues es un referente internacional. Nos permite tener una lectura general. Y entonces eso es el siguiente paso. Una, entrevista. Dos, generar un esquema general de apreciación. Porque miren, se han construido muchas pruebas muy interesantes, le vamos a llamar así, muy poderosas y de mucho alcance, pero es muy difícil encontrar una prueba cuyos perfiles psicométricos a su vez tengan perfiles clinimétricos. Y de manera inversa, hay pruebas con muy buenos perfiles clinimétricos, con bajos perfiles psicométricos. Pero además hay una condición que normalmente no se considera en las pruebas, que es la construcción sociométrica. ¿Qué significa esto? Miren, ustedes les toca observar mucho que se habla de prueba estandarizada en población en México. Y si ustedes toman un avión ahorita, quienes estén en la Ciudad de México y se van a Mexicali y luego de regreso y el mismo día se van a Chiapas, encuentran dos Méxicos. Y entonces pensar que se estandariza una prueba para población mexicana, se corre el riesgo, quienes saben todo esto de teorías del número y las que están basadas en medida y en error, que desafortunadamente muchas pruebas terminan por ser epifenomenológicas, esto es, toman los comunes denominadores de ejecución adecuada y con eso elaboran la prueba, pero se pierden de muchísimas cosas que están determinadas por la variación cultural y sobre todo para fenómenos como este, que es el caso del TDA. Entonces, pruebas hay muchísimas y hay unas, insisto, muy buenas que nos pueden ayudar y nos pueden orientar. Hace rato les mencionaba, por ejemplo, el caso de la ENI, nos genera un esquema muy bueno, etc. Pero ya de manera precisa, lo que tenemos que hacer es generar, algunos quizá conozcan esto, diversos principios de doble disociación. Sí la atención, pero la atención con qué empata. Y la atención empata con todo. Entonces tengo que ver qué tanto puede el niño desarrollar planes psicomotores, voy a decirlo así, relativamente prescindiendo de la atención,
qué tanto puede tener un trabajo de desarrollo espacial sin que esté supeditado a la atención, y en fin, y así vamos viendo y vamos descartando cuáles son aquellos elementos o aquellos componentes que son los verdaderamente comprometidos. Y eso no lo tenemos en las pruebas. O sea, hay muchas cosas que no están en las pruebas. Un ejemplo rápido que tiene que ver mucho con la cuestión del TDA. Pensemos que en términos del desarrollo filogenético y ontogenético, tenemos por lo menos dos grandes sectores que fueron los más tardíos en su aparición humana. Uno, básicamente, tiene que ver con esto que le llaman la encrucijada temporoparito-occipital, o sea, donde confluye el temporal, el parietal y el occipital, que desde ciertos modelos lo conocen como áreas terciarias, ¿no? Y también de manera más tardía, pues hacia el orbitofrontal y sus conexiones que tienen que ver con cíngulo y con el tálamo. Son de las más tardías en aparecer no solo en la especie, sino eventualmente en el niño. Bueno, mucha de la literatura reporta que muchos niños con TDA tienen de manera asociada problemas espaciales que están altamente asociados a estos primeros sectores que les decía de la encrucijada temporoparito-occipital. Y nos preguntamos, ¿por qué el niño con TDA presenta dificultades en estos dos sectores que se ha visto que son específicamente humanos y enriquecidos por la experiencia histórico-cultural? Y lo que vamos encontrando es que muchos de estos pequeños lo que no tienen pues son precisamente la construcción, el alcance a ciertas prácticas o ciertas pautas que enriquezcan estos ambientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Diseñar tareas que nos permitan observar eso otro. Entonces, repito de manera muy concreta, número 1, una buena entrevista, que puede ser constante. Número 2, un esquema de evaluación amplio. Y número 3, la especificidad que nos permita detectar esas variaciones y esas integraciones entre uno y otro elemento. Ahorita ponía el ejemplo simplemente de lo espacial. Nos han tocado muchos niños que no tienen del todo una posibilidad de desarrollarse en el medio y entonces vienen con dificultades de integración sensorial, por ejemplo. Y entonces, si el niño no logra integrar todas las condiciones espaciales, temporales, en esos mismos sectores, voy a decirlo así, se alojan, aún con todas las variaciones de vías, tiempo, espacio, semántica, número. Y entonces un niño que no logra establecer vínculos paradigmáticos de lo que se le dice, por ejemplo, en un 5 más 2 menos 3, y se queda en la relación si era menos o era más, o lo suma todo, no los logra conjuntar, el niño se pierde. Y creemos que el niño tiene un déficit de atención porque se perdió ante algo que no logra mantener. Es tanto como pensar que todas las personas con demencia tienen TDA porque no logran recordar cosas. Obviamente no. No logran mantener la atención, pues porque el contenido con el que tiene que operar no les suena a nada. Y podríamos poner varios ejemplos, voy a decir uno así súper rápido. Si ahorita yo les dijera, ¿cuánto es 1/4 más 2/3 menos 5/8? Es así como que el ejemplo está descontextualizado, no tiene que ver con esto, y así está el niño en la escuela, así están muchos niños en la escuela, totalmente descontextualizados, no saben con qué contenido tienen que operar y obviamente se pierden. Entonces, ese sería como el tercer nivel, el de la especificidad que nosotros vamos construyendo, porque tampoco los podemos someter a un esquema de evaluación que le apliquemos todas las pruebas que conozcamos, ¿no? Gracias, doctor. Y justamente respecto a esta especificidad, nos pregunta una maestra especial en una UDEI, ¿qué áreas, doctor, recomienda explorar cuando ellos reciben estos niños referidos por TDA y que sí son funcionales, y qué áreas evaluar en este ámbito educativo respecto a esta situación que nos está señalando de esa funcionalidad en ambientes y esa detección muy específica del desempeño del niño? ¿Qué sería para los maestros algunas de estas áreas que ellos necesitan explorar? Miren, lo primero que yo tendría que contestar sinceramente es que uno le aprende mucho más a los maestros de UDI que lo que nosotros les podamos decir. ¿Por qué? Porque están en la interacción constante con los niños. Nosotros vemos a los pequeños 1 hora, 40 minutos, y en verdad mi reconocimiento para los maestros todos,
y específicamente en este caso para los maestros de UDI, de repente tienen unas estrategias increíbles que uno dice, pues compártamela, ¿no? Pero de manera específica, una de las cosas que hay que contemplar, que efectivamente tiene que ver con este mismo planteamiento de la pregunta, es cómo se está interactuando. Pensemos, pongamos solamente un eje, el de la construcción de la voluntad. ¿Qué tanto pedagógicamente los niños tienen la capacidad, la posibilidad, porque la capacidad sí la tienen, pero la posibilidad de elegir eso que quieren aprender? Hay un modelo que muchos conocen que es método por proyectos, pero hay otra que es una pedagogía por proyectos en la cual se va co-construyendo con los niños. Y entonces el niño no desarrolla su voluntad porque siempre está determinado por lo que los adultos le van a decir. Y eso pasa hasta en los ámbitos universitarios, ¿no? Cuando nosotros decimos y dictamos en qué consiste el trabajo y no vamos dejando que los distintos sujetos en las distintas etapas de la vida exploren. Si tomamos esa condición del eje de la voluntad, mucho de lo que hacen algunos maestros de UDI es enseñarles a construir la voluntad a través de la negociación. Hay un modelo que me parece bonito, a lo mejor el término no es el más adecuado, pero en términos de cómo lo estratifica, que es, si mal no recuerdo, la maduración emocional de Kohlberg, ¿no? Que nos va planteando como distintas etapas que tendríamos que cubrir, y cuando el niño logra identificar aquello que le resulta benéfico, pero que no transgrede al otro y que de alguna manera le permite confluir con los otros, ahí ya está en un buen nivel, que Kohlberg no lo habla de voluntad, pero que podríamos llevarlo hacia allá. Entonces, punto número 1, ¿qué hace falta? Analizar y explorar los intereses de los niños. Pero si no los tienen de manera extendida, nosotros podemos generárselos. Hay gente que genera estrategias formidables de mucha interacción, proyectos compartidos. Proyectos compartidos, por ejemplo, un diario de la escuela, ¿no? Que de repente puede ser casi tipo chismógrafo, ¿no? Pero que en el ejercicio del uso social de la lengua, el niño pueda manifestar, expresar cosas, que encuentre un espacio. Otro, por ejemplo, ahorita con esta cuestión todo digital, las radios digitales, ¿no? Que son pues hacer podcast en la cual se recupere que un niño cuenta un chiste, otro cuenta un dato histórico, etcétera. Otra vez trabajo conjunto y trabajo compartido. En fin, ese es uno de los grandes retos y de los grandes recursos a la vez que utilizan. Otro tiene que ver con el manejo de asambleas. Hubo un problema, a ver, construyamos la asamblea y en la asamblea no es un espacio sancionador del niño. La asamblea es un espacio en el cual todos se ponen en el lugar del otro, hacen una serie de juegos de roles y entonces se piensan desde la situación que el otro vivió. Entonces, creo que lo que nos hace falta mucho es, insisto, mucha interacción social mediada que de alguna manera nos permita ver cuáles son esas pautas de interacción, no solo para la mirada de la otredad, sino sobre todo para la construcción de un nosotros. Y ese es un reto muy grande. ¿Cómo le hacemos para pensarnos en vida comunitaria? Gracias, doctor. Y bueno, acá sí nos puede ampliar más y creo que va de la mano también justamente con esta interacción social. ¿Cómo fue que trabajaron esta verbalización con el menor? Miren, hay varias cosas. Voy a poner un ejemplo más o menos recurrente que en verdad es un juego que a mí me toca mucho, que me gusta mucho utilizar. Y hace rato les mencionaba eso de la evaluación por tareas del doctor Felipe Cruz, a él se lo aprendí. Y básicamente es un juego de carritos. Es solamente un ejemplo de muchos, ¿no? Quizá algunos lo conocen, lo han visto, en español está Hora Pico, hay un formato que es Hora Pico, otro que se llama Rush Hour, que es básicamente carritos que tienen que sacar como de un estacionamiento, ¿no? El niño, lo primero que se le hace, se le pone la primera tarjeta y el niño puede manipularlo, lo dejamos que libremente haga la tarea que tiene que hacer. Básicamente consiste en liberar un carrito de otra serie de carritos que lo están obstaculizando y eventualmente esa idea de irlos moviendo, siguiendo una regla básica que es solamente se mueven en su propio eje, no los puedes levantar y quitar. Si está en horizontal, se mueve en horizontal, si está en vertical, se mueve en vertical, y entonces tiene que hacer como todo un esquema planeado de las piececitas que le van de alguna manera estorbando al carrito que tiene que salir. En un primer momento le pedimos que lo haga, que lo ejecute tal cual, pero en un segundo momento lo que se le pide es que antes de tocar la pieza nos diga cuál va a mover. Y entonces dice,
voy a mover el carrito amarillo, órale, y ya lo mueve, ¿no? Y así. Otra vez con la misma tarjeta, vean, no se trata necesariamente de pasar niveles, se trata de complejizar o sofisticar la tarea, a veces desde la misma, ¿no? Después se le pide que no solamente nos diga qué pieza va a mover, qué carrito va a mover, sino en qué dirección la va a mover. Y entonces ya nos dice, voy a mover el carrito amarillo 3 cuadros, voy a mover el camión verde 3 cuadros, en fin. Y después ya llega un punto, para no hacerlo más extenso, en el que el niño nos tiene que generar todo el plan de manera verbal. Entonces, antes de tocarlo, nos tiene que decir, voy a mover el carrito amarillo 3 cuadros, y empieza a mover la cabeza, ¿no? Como queriendo apuntar con la nariz o con el dedo, y le decimos, no. Vamos suprimiendo una serie de condiciones corpóreas y todo lo va planeando en términos de una estructuración verbal. Y entonces, ya que nos dijo todo el plan verbal, voy a mover el carrito tal y tal y tal, podemos jugar con otras cosas que puede ser complejizarle desde un plano alocéntrico y egocéntrico. Ok, tú me lo dijiste desde tu mirada, pero yo estoy frente a ti. Dame la indicación de cómo tendría yo que mover y otra vez elaborar todo el plan verbal. Y solamente es un ejemplo con un juguete, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va haciendo el niño? Que va suprimiendo toda esta necesidad de estar tocando, manipulando, de estarse moviendo y empieza a elaborar. Esto, desde una perspectiva vygotskiana, pues tiene que ver con el proceso de interiorización del lenguaje. Y el lenguaje entendido como uno de los mecanismos de regulación. Pero no solo eso, sino muchas otras cosas. Llevar una agenda, poner estos organizadores, ¿no? Que son por fechas, qué cosa nos toca hacer hoy lunes, qué cosa nos toca hacer hoy martes, y mucha interacción verbal. Había un estudio de unos franceses, que ahora la verdad no recuerdo el nombre, que ellos discutían si el TDA no era realmente un problema de interacción verbal. Y entonces, como a través del lenguaje, se van generando mecanismos de regulación, primero externos del otro, después externos del niño, y eventualmente se va promoviendo que los vaya interiorizando. Esa sería más o menos solamente un ejemplo, pero es como la ruta general que se plantea, ¿no? Ok, y bueno, también nos preguntan sobre aspectos del procedimiento, de cómo trabajaron esta dificultad del niño para realizar tareas inversas, doctor, de favor. Sí, ahí siempre, vamos a decirlo así, siempre queda la duda de qué tanto era una dificultad en la memoria operativa o en la memoria de trabajo per se. Y entonces lo que empezamos a hacer pues era ponerle tareas muy complejas, muy sofisticadas, como podía ser, y estoy hablando sofisticadas para un pequeño de 8 años, ¿no? Mira, cuando cuente yo hasta 3, tú te vas a levantar de tu silla, le vas a dar una vuelta a la silla, vas a ir hacia el locker, vas a encontrar, supongamos, la pelota tal, la vas a traer a la mesa, vas a abrir la puerta, te asomas, regresas, otra vez te sientas, le das otra vuelta a la silla, vas al locker y me traes el cubo tal, por decir algo, ¿no? Imagínense, es muchísima información, ¿no? Pero si ustedes lo piensan en un sentido como de la imaginación espacial, ¿no? Empieza a hacer pues todo el plan y toda la estructura, y no es que se tenga que aprender los pasos, sino lo que se aprende es como la rutina que tenía que hacer, ¿no? Y entonces de repente le decíamos, pues ya puedes empezar, y se levantaba y lo hacía. ¿Cuál era el primer fallo? Que le habíamos dicho, cuando yo cuente hasta 3, tú te vas a levantar, etcétera. Le poníamos como trampitas, ¿no? Para que de alguna manera el niño tuviera que verificar y monitorear, porque entonces abría el locker y sí estaba la pelota que se le había indicado, pero en la segunda instrucción ya no estaba el cubo que se le había pedido. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que el niño empieza a generar búsqueda y se le dice, ¿qué estás haciendo? Y ahí lo que estamos tratando con una tarea muy simple es de que no pierda el objetivo. Y voy a esto. Si el problema eventualmente por el que, digamos, se le acusaba era de sostenimiento atencional, mantengámoslo como una constante. Bueno, pues una vez que lograba hacer todo esto, le pedíamos que lo hiciera a la inversa. Así fue como empezamos a trabajar el orden inverso. Lo mismo con los carritos. A ver, ya lo lograste sacar perfecto. Ahora dime cómo lo meterías. ¿Cómo regresarías todo a la posición original? Entonces, mucho de esto tenía que ver con, en algunos casos, memoria muy mecánica, sí. A ver, apréndete cierta rutina verbal de manera directa y una vez que la aprendas, te vienes de regreso. Porque miren,
Muchas veces los problemas que enfrentan los niños tienen que ver con la familiaridad a la tarea. No se piensan en la tarea, no se simbolizan en la tarea, y eso nos pasa mucho en matemáticas. No se piensan en una situación matemática. Entonces, en lugar de estarle poniendo 20,000 ejercicios de suma, resta, multiplicación y división, a veces con poquitos que se le dejen y que, por ejemplo, se juega mucho a la tiendita en las escuelas, pues mejor que vaya el niño a la tienda, ¿no? Digo, no que lo manden solo, ¿no? Pero que vaya, y cuántas veces el niño tiene que operar frente al tendero, en muy pocas ocasiones. O sea, mucho de lo que planteamos son situaciones hipotéticas que no le facilitan al niño. En cambio, si el niño tiene que resolver por su propia cuenta, que llevo 10 pesos y quiero un chicle de 3, ¿cuánto me tienen que devolver? Y lo que se ha visto, hay unos estudios, alguna vez con algunas compañeras de la Autónoma de Querétaro se estaba trabajando eso, profesoras, por eso les digo que el reconocimiento para ellas, lo que hacían era básicamente trabajar problemas situados, y muchas de las cosas que enseñamos en la escuela no están situadas. Hay demasiada artificialidad de los contenidos. Entonces, insisto, la manera en que trabajábamos era primero generar el plan en orden directo y eventualmente ese mismo replicarlo hacia un orden inverso, hasta que llegó un momento en el que lo que se hacía era pedir desde el orden inverso. Te voy a decir 3 números, 3, 8, 5, dímelos al revés. Pero bueno, eso es más como para evaluación. Ok, gracias, doctora. Ahora vamos con algunas manos levantadas por acá de nuestra audiencia. De favor, sí, nos hace su pregunta Luisa Mariana Pérez Figueroa. De favor, si activa su micrófono y le hace la pregunta al doctor, si es tan amable. Luisa. Muchas gracias. Buen día a todos. ¿Sí me escucho? Sí, ok. Mi pregunta era relacionada también al diagnóstico de TDAH. Estoy suscrita a un laboratorio de investigación en la Universidad Veracruzana y he estado investigando un poco sobre el coeficiente teta-beta que se puede hacer en análisis con electroencefalograma. ¿Qué tan útil puede ser este para apoyar para un diagnóstico en el TDAH? De muchísima utilidad. Ahí, miren, no sé si me vaya yo a ganar como muchos detractores, pero yo creo que el electro es una de las herramientas más poderosas, porque la dificultad que se tiene, por ejemplo, con otros recursos como, no sé, el fMRI, los SPECT, que son tecnología muy bonita y muy sofisticada, de repente no logran tener esa lectura que tiene el electro, ¿no? En términos de la sensibilidad. ¿Qué es lo importante? Y usted lo sabe, que ¿a qué edad se va a aplicar? ¿No? Porque los electros a edad muy temprana pues nos dan saltos más como de actividad subcortical que propiamente cortical. Y otra, ¿cuál es el modelo clínico que sostiene esta lectura? ¿No? Entonces, por ejemplo, personas que han trabajado mucho en torno al uso del electro y que justamente lo recomiendan como un soporte impresionante y fundamental, es el caso de la doctora Regina Machinskaya del Laboratorio de Psicofisiología del Desarrollo, pues allá en Moscú, ¿no? Hay mucha literatura que ella ha construido y que precisamente esto que usted pregunta es muy importante porque tenemos que ver qué recursos contamos. Voy a decirlo así, lo ideal es que todos tuviéramos los recursos económicos para ir con varios especialistas y poder contar con estos estudios. Pero de manera específica ante esta pregunta, sí, ayuda mucho, es muy, muy, muy orientativa. Pero también usted sabe que en el caso del electro, una condición que aparezca no necesariamente está asociada a lo que podría representar. Esto es, puede haber personas con aparentes paroxismos que no necesariamente tienen epilepsia, o puede haber personas con epilepsia que no necesariamente tengan un trastocamiento electrofisiológico perceptible a la primera. Y lo mismo pasa con el mantenimiento atencional. Puede haber ahí lo que algunos le llaman una buena ritmicidad, pero no necesariamente, perdón, puede haber una buena ritmicidad con compromiso atencional y de manera inversa, ¿no? Entonces sí ayuda muchísimo. Gracias, doctora. Ahora vamos con Ángeles Cruz, de favor de nuestra audiencia, si nos hace la pregunta para el doctor, de favor. Sí, muy buenos días. Pues muy interesante la exposición y bueno, me hace pensar, por ejemplo, ante esta pregunta de a dónde canalizar a quienes se detectan con este trastorno. En el Nacional de Psiquiatría hay específicamente la clínica para TDAH. Entonces, bueno, es una opción para canalizar
a personas que se detectan en esta situación. Y un comentario que usualmente hacía la terapeuta familiar, por ejemplo, es que efectivamente es muy importante el trabajo con los padres, porque ella señalaba que ante esta problemática, sobre todo cuando trabajaba con adolescentes, es que pues la norma, los límites, el manejo de autoridad, la comunicación, la firmeza, pues eran elementos relevantes que a veces los padres dejaban de lado y que era muy importante trabajarlos para que así pues también, no por tratarse de un trastorno que esté asociado a alteraciones neurológicas, pues que el comportamiento y la dinámica familiar, pues era muy importante el trabajarla. Y el psiquiatra también comentaba que era muy importante el aclararles mucho el manejo de los medicamentos, porque algunos padres decidían dejar de darle el medicamento y entonces, pues bueno, era una manera de que la evolución pues también se afectara. Y también trabajando con consumo de alcohol, una de las situaciones que se señalan en algunos estudios es que se ha encontrado que hijos de consumidores de alcohol es usual que se encuentre este tipo de trastorno y que también cuando se tiene este tipo de trastorno es un factor de riesgo para consumo de sustancias. Entonces, bueno, el tema es muy, muy relevante y pues me agradó escuchar ese trabajo que se tiene de manera interdisciplinaria, porque así desde cada uno desde su lugar pues trabaja de manera conjunta para la solución pues de esta problemática. Ese sería mi comentario. Doctora Barragán, no la escuchamos. Perdón. Bueno, pues ya con esto cerramos. Si de favor hubo también manos levantadas que ya no pudimos, pero les pedimos de favor a todos que puedan mandar sus preguntas, ¿verdad? A la coordinación de centros, centros.psicología@unam.mx, para que también le hagamos llegar al doctor las preguntas, ya sea tanto de las manos levantadas como de Facebook, como de Zoom, y para que pueda el doctor también atender estas preguntas que quedaron pendientes. Les damos también nuestra página, ¿verdad?, de misalud.unam.mx/COVID-19, también para esta opción de atención en telepsicología ahora a distancia. El número también de atención a distancia, 55 50 25 08 55. Y bueno, ya finalmente, pues todos, si activamos nuestros micrófonos para darle un aplauso al doctor Gerardo Ortiz Moncada. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho a nombre de la doctora Silvia Morales Chainé, a nombre, ¿verdad?, del Centro de Servicios Psicológicos, doctor Guillermo Dávila, un agradecimiento y por todo el aprendizaje, por todo el apoyo, por todos los aspectos que nos ha alertado de tener estos cuidados y de estar trabajando justamente con lo que precisamente están necesitando, no algún área que pudiera tener alguna disfunción, quiere decir que hay un trastorno, ¿verdad? Y la importancia de trabajar también con los padres, la importancia, lo que nos señala, ¿verdad?, respecto al medicamento, tener varios consultas y también no quitar el medicamento de manera abrupta, y esto por parte de los especialistas, ¿verdad? El trabajo integral y interdisciplinario que nos subrayó. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Ortiz Moncada. Y bueno, gracias a toda nuestra audiencia. Dentro de 8 días, acuérdense que el próximo miércoles 28, ¿verdad?, que va a estar también con nosotros nuestra siguiente sesión. Ahora toca nuestra sesión académica,
que va a ser en el área de educativa, también en colaboración de la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos, por parte de nuestra especialista, la maestra Isla Paredes, que va a estar acompañándonos. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por la organización, la participación y a la orden. Yo recibiré con todo gusto los comentarios. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor.